Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Sports Management Academy, certificada por la Florida Global University. Hoy, junto a su director académico, el director académico de la SMA, José Antonio Quintero, y con un invitado de lujo, como cada vez, uno de nuestros embajadores. Hablamos de Joseph Ali Cañas, embajador en Colombia actualmente, natural venezolano, representante del fútbol de su país y del fútbol sudamericano. No hace falta mucho desarrollo para hablar de quién se trata. Él mismo se ha descubierto con su andar en su trayectoria profesional y desde sus inicios bien ligado al fútbol, desde una cuestión ya prácticamente familiar y después vocacional, evidentemente. Pero José Antonio, Joseph, qué gusto esta conversa que vamos a llevar a cabo en los próximos minutos para hacerle un tiempo de calidad. Bueno, Fede, muchísimas gracias por tu presentación. También agradecer a Joseph por aceptar la invitación a nuestro podcast en la segunda temporada. La verdad es que para nosotros es un orgullo, Joseph, poder tenerte con nosotros, hablar un poquito de tu carrera, de tus éxitos, de toda la trayectoria que has tenido a nivel nacional e internacional. Hoy nos acompañas en un rol importante en nuestro proyecto, como lo es la parte de los embajadores para la SMA, para el proyecto de certificación internacional de gerencia aplicada al deporte, que como bien decía Federico, está avalada por la Florida Global University desde los Estados Unidos. Estamos tratando de transformar la gerencia a nivel de Sudamérica, a nivel de Centroamérica, a nivel de habla hispana, y qué mejor que ustedes, personalidades del deporte que han tenido la posibilidad de vivir de cerca lo que es el éxito, lo que a veces, o lo que implica también a veces fracasar en el deporte para poder seguir adelante. Y que, bueno, tú seas una parte fundamental de este proyecto para nosotros desde esta segunda etapa, en este segundo relanzamiento con el podcast en esta segunda temporada. Para nosotros es un privilegio, un gusto, y bueno, bienvenido y escucharte, hermano. Hola, un saludo para ambos. Muchísimas gracias por la invitación, por confiar allí un poco en mi trayectoria, en mi trabajo, en las cosas que desde niño disfruto hacer, sobre todo en el ámbito del deporte, no solamente en el fútbol, ya que, como dice Fede, ya de vocación tengo a bien trabajar para el fútbol, con el fútbol, y tal como lo dije en el libro, muchas veces uno escoge esta linda profesión. Yo soy partidario de que muchas veces el fútbol te escoge a ti para que formes parte de todo este bonito proceso. Al igual, estoy inaugurándome como embajador y espero disfrutar esta nueva etapa que va a ser nueva para mí, que va a ser diferente y que tengo que adaptarme como normalmente lo hago en mis trabajos, en mis entrenamientos con mis jugadores para sacar el máximo provecho y potencializar al máximo todo aquello que tenga que ver con este bonito proyecto de la SMA. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Espero estar a la altura de este podcast, ya que Fede tiene muy buena espalda con respecto a todo este tipo de proyectos y disfrutarlo y también exponer todas aquellas vivencias, todos aquellos aspectos que han servido en mí y que he visto desde el punto de vista de liderazgo y que puedan aplicarlo en las demás personas en sus diversos lugares de trabajo. Así que muchísimas gracias y también bienvenidos a ustedes. Justo caímos en el verbo, en liderazgo, que se define como esa capacidad para dirigir, para estar a la cabeza de un grupo. José Antonio lo fue introduciendo y Joseph mismo llegó al tema, porque es donde vamos a focalizar en este caso. Pero primero, ¿dónde está parado hoy Joseph Ali Cañas después de su recorrido en el fútbol venezolano, ese reconocimiento, esos primeros pasos, después el salto internacional con haber estado en la selección nacional en sus distintas categorías en el medio, que digamos no es una etapa formativa lineal, o mejor dicho, una trayectoria lineal, sino que va teniendo sus recorridos y sus vaivenes, pero siempre el aprendizaje. ¿En qué etapa de ese aprendizaje continuo está Joseph Cañas? Yo creo que estoy en la etapa en donde siempre quiero seguir aprendiendo, seguir transformándome, modificándome y adaptándome para poder seguir creciendo en el medio. Yo creo que este mundo del fútbol, el mundo del deporte es tan dinámico
que si te estancas, si te vuelves rígido y no evolucionas, terminas extinguiente. Haciendo un poco la analogía con el tema de la evolución de Charles Darwin. Creo que debemos, como personas, como seres humanos, adaptarnos a cada etapa, a cada proceso que podemos ir teniendo, obviamente sabiendo de que cada proceso es diferente, de que debemos aprender de cada proceso que nos pasa en esta vida, con nuestros errores, con nuestras fallas. Muchas veces estos procesos nos sobrepasan y no sabemos cómo reaccionar, pero yo creo que tomando un poco de conciencia y apoyándonos en personas que sean realmente importantes en nuestra formación, podemos ir creciendo, ir evolucionando, aprender sobre todo de todo este tipo de situaciones que nos pueden pasar, porque al final, tanto en la vida como en el deporte, no solamente en el fútbol, nos pasan situaciones que debemos adaptarnos, que debemos digerir, procesar, evolucionar, crecer y aprender de ellas. Si no aprendemos, vamos a estar cometiendo esos mismos errores. Entonces creo que estoy en esa etapa de mi vida donde debo reinventarme, donde debo reiniciar todo, donde debo analizar qué se ha hecho, cómo se ha hecho. Aparte venimos saliendo de una etapa muy exitosa con el Atlético Bucaramanga. Pero, perdón, Joseph, pero eso no es no es como lo continuo de la carrera, no es como que siempre te tienes que estar reinventando. Sí, es una etapa continua, entonces. Sí, yo creo que es un escalón un escalón más del proceso, es una etapa más del proceso que cada uno va a pasar. Obviamente debemos quemarlo, porque yo soy partidario de que en esto del liderazgo, cuando tú no quemas una etapa, al final te termina haciendo falta quemarla para poder aprender de ella. Entonces sí es algo que debemos reiniciar, rehacer constantemente, porque creo que la vida nos enseña eso, ¿no? Nos va llevando a eso, y el deporte es una analogía perfecta para poder entender un poco por qué nos pasan este tipo de situaciones y qué debemos hacer para aprender de ellas. Te decía que venimos saliendo de una etapa exitosa con el Atlético Bucaramanga, salimos campeones en 2024, por ende quedas un poco aturdido de todo este tema de poder quedar campeón de segundo equipo que dirigimos acá en Colombia, segundo equipo que quedamos campeones acá en Colombia. Pero como cuando pierdes o te va mal en un equipo, lo decía José Antonio, aprendes, así como también te va bien en un equipo y quedas campeona, igual aprendes. Entonces yo creo que este es un ciclo constante de aprendizaje que debemos nosotros vivir, que debemos nosotros transitar y aprender de cada etapa de este proceso. Allí estoy, justamente en ese punto estoy. Fede, yo quería hacerte un comentario muy personal, ¿no? Yo que conozco a Joseph bien de su desarrollo profesional y su desarrollo humano, tengo que confesar que soy un admirador de la carrera de Joseph, soy un fiel seguidor de lo que Joseph ha logrado como profesional, como ser humano, como padre, como esposo, como hijo, como hermano y además también como amigo. Y ver a Joseph hablar y ver a Joseph trabajar y ver a Joseph a los niveles que ha podido alcanzar me llena de mucho orgullo y mucha satisfacción, porque además de ser cercanos en el tema laboral, somos muy cercanos como amigos, somos prácticamente familia y una de las cosas que yo siempre le digo y que lo quiero comentar acá en nuestro podcast públicamente, para mí, respetando todos los demás profesionales de nuestro país, para mí Joseph Cañas es el mejor preparador físico venezolano que hay en la actualidad en el fútbol nacional. No tiene un nivel de comparación por cómo se ha formado, porque se ha preocupado en crecer, no solamente en el tema de la preparación física, sino también en el tema de la programación neurolingüística, la psicología, el comportamiento humano, el poder hacer que las personas den lo mejor de sí en cada uno de los entrenamientos o en el día a día, que yo sé que él es una pieza fundamental en el cuerpo técnico que lidera el profesor Rafael Dudamel, y que de verdad que me llena de mucho orgullo su crecimiento. Y también he visto, yo, antes de entrar un poquito a una pregunta que tengo específica, también he visto cómo José ha podido crecer también en el tema de la literatura, escribió su primer libro, que queremos también comentar un poquito sobre eso. Pero bueno, antes de entrar al tema del libro, yo quería que Joseph nos diera un recuento. Joseph, desde la salida de la selección de Venezuela, cuando fuiste a Brasil, cuando fuiste a Colombia, cuando fuiste a México, cuando fuiste a Chile, perdón, primero Chile, después México, ahora que vuelves a Colombia, o sea,
¿Qué te ha dejado esa experiencia internacional porque obviamente la carrera de ustedes ha sido, o particularmente la tuya, porque estamos hablando de tu carrera, ha sido tocar la cúspide del éxito internacional y también has tenido que convivir con situaciones no tan positivas, procesos muy cortos, que no nos hayan dejado trabajar mucho. ¿Cómo catalogas tú todos esos altibajos que ha tenido Joseph Cañas como persona, como preparador físico y como líder en el área que le toca, en donde le toca trabajar? Primero, José, muchísimas gracias por esas palabras que nacen del corazón y que son dichas con toda la verdad de conocimiento de causa, de hecho y de errores cometidos. Pero también, Fede, ahora te comento a ti antes de responderte la pregunta, José. En el 2016, sí, un joven, José Antonio Quintero, con menos barba que la que tiene hoy en día, yo sin barba, dicho sea de paso, me hace una gran pregunta que creo que transformó toda mi forma de ver, de interpretar y de analizar lo que yo hacía, no solamente como profesional, sino también como una persona en redes sociales. Él me dice, Joseph, si las demás personas saben quién es el preparador físico de Rafael Dudamel, y no sé si te acuerdas, José, yo le dije, pues, si deben saberlo. Me dice, está bien, pero tú no das a conocer tu trabajo. Y ven acá, métete, mira, tienes 1,400 seguidores. Y yo, bastantes. Yo decía, dentro de mi concepción, un poco no actualizada o contextualizada como la de los jóvenes hoy en día, yo decía, pues tengo bastantes seguidores. Pero ¿quiénes son los que te siguen? ¿Familiares, amigos? Sí. Tienes que darte a conocer. Si sigues haciendo lo que estás haciendo en manejo de tus redes, vas a seguir a la sombra del técnico. Yo te digo, profesionalmente uno debe seguir a la sombra del técnico, nunca debe querer opacar la sombra del técnico. Por supuesto. Por un tema ético, por un tema profesional. Y a partir de allí, esa pequeña pregunta que me hizo José Antonio cambió automáticamente y al cabo de 4 años pasé de 1,400 seguidores a 31,000 seguidores. Entonces, yo creo que esa pequeña pregunta marcó un antes y un después, no en la carrera profesional de Joseph Cañas, el preparador físico, sino cómo me pueden percibir las personas dentro de un cuerpo técnico y qué hace Joseph Cañas que marca una diferencia en comparación con otras personas que estén trabajando en el área del fútbol. Entonces, quería agradecerte también públicamente porque siento que allí hubo un punto de quiebre totalmente diferente a lo que yo venía haciendo, a lo que estoy haciendo actualmente, ¿no? Que es mostrar un poco mi trabajo, que es mostrar un poco lo que ofrezco como profesional y eso marca definitivamente una diferencia. Yo creo que más que un punto de quiebre lo noto, yo viéndolo desde afuera, como un punto de encuentro, un punto en el que ustedes encontraron sus mundos, cada uno en su rol y que le sirve a uno, que al final en el camino, entiendo, uno está hecho de las personas buenas porque pasaron por la vida de uno, ¿no? Y de la que uno supo rescatar las buenas capacidades y las buenas voluntades, sobre todo como en este caso. Tremenda anécdota. Y la uno a propósito de lo que decía José Antonio con lo que representa para un preparador físico de cualquier disciplina, en este caso en el fútbol de alta competencia, Joseph, la evolución desde el punto de vista técnico, desde sus propios ejercicios, desde su propia actualización acorde a su carrera, a su rol y sus funciones, pero también lo que decía José Antonio, el lado neurolingüístico, la parte más humana de la profesión, que a veces es tan o más importante que la parte técnica, que es lo práctico, ¿no? Porque al final estás todo el día lidiando como líder, como hablamos de liderazgo, como líder, como cabeza de un grupo desde el punto de vista antagonista, detrás del protagonista, que es el director técnico, si entendemos la película desde ese punto de vista, el segundo actor es el preparador físico y tiene que estar como cabeza de grupo de un grupo humano, de un grupo de jugadores. ¿Cuán importante es que el preparador físico hoy atienda esas cuestiones neurolingüísticas del desarrollo intelectual para equipararlo con lo técnico, con su trabajo de campo? Sí, fíjate, voy a responder primero la inquietud que tuvo José Antonio. Yo creo que en cada espacio, en cada ambiente que uno como preparador físico pueda compartir, pueda vivenciar, pueda trabajar, uno debe adaptarse rápidamente a las
aspecto idiosincrásico, cultural, social, porque siento que, a ver, salir de la selección de Venezuela, en donde siento que estás en el top de Sudamérica, sobre todo, con respecto al rendimiento deportivo, en este caso el fútbol, en donde tienes jugadores que están en Europa en su mejor momento, que vienen jugadores que están creciendo, que están evolucionando en el fútbol regional, jugadores consagrados, te enfrentas a los mejores jugadores del mundo, porque siento que la eliminatoria sudamericana es la más difícil y donde están los mejores del mundo. Allí tienes que entender que estás en un estatus totalmente diferente, debes, primero que todo, y creo que esto es un patrón que utilizo siempre al lugar donde voy, es descifrar al jugador con el cual estás trabajando. Yo siento que si quieres liderar en cada uno de los espacios que vayas a trabajar, debes conocer con quién estás trabajando. Y no es qué carro tiene, qué ropa le gusta, qué zapatos tiene, cuánto gana. No, es conocer, como decías tú, Fede, y ahí abordo un poco tu pregunta, conocer al ser humano, a la persona, al individuo detrás de la máscara, detrás del disfraz, detrás de los millones de dólares que pueda tener en su cuenta. Es entender cómo piensa el ser humano, cómo piensa la persona. Paso de estar en la selección venezolana a ir a un país diferente, con un habla diferente, a Brasil, donde el lenguaje, donde la cultura es totalmente diferente, ¿sí? Marca totalmente la diferencia y tienes que adaptarte a esta realidad. Tienes que entender que el jugador de fútbol brasileño vive diferente el fútbol, entiende diferente el fútbol, se siente que está en un continente dentro de otro continente. Sí. Y entonces allí totalmente te cambia la perspectiva de tu trabajo como tal. Entonces creo que tienes que adaptarte a ello. Te pongo un ejemplo. Uno está acostumbrado a que en los equipos donde ha estado los jugadores se sientan en una mesa, en el almuerzo, en la comida, en la cena. Sí. El cuerpo técnico en otro, los dirigentes en otro. Cada uno tiene como un espacio. Allá todos comían juntos, todos iban en chanclas, cosas que de repente son contraculturales. Para nosotros que veníamos de una cultura totalmente diferente. Entonces, eso ya genera un choque que tienes que adaptarte a esa nueva realidad que vas teniendo. Sí. Pasa de trabajar con jugadores que vienen de sus clubes a la selección, a jugadores que están en sus clubes y se mantienen en sus clubes, con unos salarios extremadamente elevados, que vienen de bajos recursos o de favelas, en este caso como era en Brasil, sí. Y que su pensamiento, su forma de pensar es diferente, su forma de sentir y de vivir el fútbol es diferente. Entonces yo creo que una de las claves para liderar todos estos espacios es conocer a la persona, conocer el ser humano, saber cómo piensa, saber cómo siente, cómo vive el fútbol, y ya en base a eso tú empiezas a aplicar ciertas herramientas, ciertas estrategias que te permitan ganarte la confianza de ellos, que crean en tu trabajo, sin llegar a opacar o querer sobrepasar al director técnico o al asistente técnico, para que no haya un problema de liderazgo o un problema de jerarquías, y en base a eso ya empiezas en el día a día, porque siento que mi profesión como preparador físico y como líder de un cuerpo técnico es muy desgastante. Todos los días debe lidiar con algo totalmente diferente, desde un familiar enfermo, desde un jugador que no quiere entrenar, desde un jugador que no durmió bien, que tiene problemas familiares con su esposa, que tiene todo eso. Uno tiene que entenderlo, comprenderlo, y aparte de eso exigirle rendimiento al jugador. Entonces creo que esa adaptación al nivel sociocultural, idiosincrásico, comprender con qué ser humano está trabajando, descifrar cuál es la persona detrás del disfraz, en diversos espacios. Después fuimos a Chile, después fuimos a México, después venimos nuevamente a Colombia. Entonces todo eso te va ayudando a comprender qué debes hacer para poder liderar en los diferentes espacios que vas a tener. Entonces siento que una de las claves, Fede, estamos en vivo. Que una de las claves es eso, es adaptarte a cada persona con la que estás trabajando, entender su nivel idiosincrático, social, cultural, y sacarle provecho a cada espacio en el que estás. Empatizar, ¿no, José?
empatizar, tienes que empatizar estando en ese rol, porque también no quiero agregarle algo, Joseph. Llegan a un equipo cuyo plantel fue formado por entrenadores de antes, o fueron jugadores que llegaron con entrenadores de antes, de otras gestiones, que no es lo mismo que cuando están en selección juvenil, que van haciendo el scouting, van llegando de la mano del proyecto, ¿no? Son mundos muy distintos, más allá de las idiosincrasias y del tema cultural. Y yo siento que uno de los aspectos más difíciles de la preparación física, más allá de sacar el mejor rendimiento físico del atleta, es también ser ese catalizador, porque la primera cara que ve el jugador o la primera persona de liderazgo que ve el jugador cuando llega al entrenamiento, que tiene el campo armado, que tiene todo el tema para el calentamiento, es el de preparador físico. Entonces, también es la información que lleva el preparador físico a los entrenadores, al asistente, saber qué tiene que decir, cómo tiene que decirlo, porque obviamente creo que el que comparte o tiene más tiempo de acción o tiempo efectivo con el jugador como tal es el preparador físico. Entonces es que se mete el camerino, es que después está pendiente de la crioterapia, es que está pendiente de la comida. O sea, es como que el tiempo efectivo entre el jugador y uno de los profesionales del cuerpo técnico es el preparador físico. Entonces también ese rol por eso el liderazgo, Joseph, por eso es que es tan importante el rol del preparador físico como líder dentro del entorno, porque si bien es cierto que lo comentabas, la meritocracia o el estatus del entrenador y de los asistentes técnicos tiene un respeto por el tema del orden jerárquico. Siento que el preparador físico tiene mucho manejo interno entre el cuerpo técnico y el jugador, como que da equilibrio, como que cataliza los estados de ánimo, tanto un grupo como el otro. O sea, por eso lo decías, que tienes que enfrentarte a cosas a ver, cosas nuevas todos los días. No es solamente que hagan las abdominales, que hagan las pasadas o que hagan las repeticiones de sentadillas que tú necesitas, lo que corresponda en la parte física, pero también ese manejo de alimentación, de sueño, de cómo te sientes, qué te pasa, qué te puede ayudar. ¡Wow! Es demasiado desgastante y requiere de un profesional integral para poder sacar, vuelvo y repito, no quiero ser repetitivo, pero es así, sacar lo mejor de ello desde todo el punto de vista. Sí, yo creo que yo tengo un ritual, obviamente si el ritual uno lo repite frecuente y constantemente hasta que se vuelve el hábito, ¿no? Sí. Una vez yo me coloco los cronómetros para salir a trabajar, me olvido de todos los problemas, de todo lo que me pasa antes de ponerme ese disfraz. Al final todos nos disfrazamos, todos nos colocamos esa carátula que nos permite trabajar en el medio. Y allí automáticamente se me olvidan todos los problemas, pongo la mejor cara para el jugador, soy el primer saludo, la mano, el abrazo, el cómo estás, el cómo te fue, quieres hacer algo hoy diferente. Trato de que el jugador me sienta cercano, de que el jugador entienda que si quiero conocer a la persona detrás de el número 10 del equipo, también va a conocer a la persona detrás del preparador físico que está trabajando. Claro. Entonces creo que el tener esa afinidad, transparencia. El que te vean como persona, como ser humano, ayuda a ese acercamiento para poder liderar. Si lideramos desde arriba, desde la vitrina parados, mirando hacia abajo, mirando a todos hacia abajo, es difícil que el jugador te sienta cercano, porque estás colocando una barrera, estás colocando unos escalones mucho más arriba y al final el actor principal de la novela, de la película, es el jugador. Por supuesto. Nosotros estamos tras bastidores, nosotros estamos sentados en el banco suplente, por más que nos movamos, por más que apretemos, por más que suframos, el que define y el que decide todo en el campo de juego es el jugador. Entonces, creo que una de las claves es eso, desde que tú llegas, que el jugador te sienta cercano, que el jugador sienta que estás tratando de sacarle el mayor rendimiento para su beneficio, no para tratarlo mal, no para que se sienta minimizado, sino para que más bien se sienta potencializado. Entonces, creo que desde la cercanía, desde la transparencia, desde el querer hablar, desde tu perspectiva como persona, como ser humano, va a permitir que definitivamente el jugador se sienta identificado contigo. Inclusive, me tomo el atrevimiento de hacer este comentario. Muchos de los jugadores a la salida nuestra del Atlético Bucaramanga, en los mensajes que dejaban, o que me dejaban a mí en este caso, es muchas gracias por ese profesionalismo, por esa persona que eres, y se olvidaba muchas veces de comentar el tema del aspecto físico. Entonces creo
creo que muchas veces es más importante eso, Sí, me imagino. el ser humano, la persona. La realización, está en la realización profesional y está en la realización humana totalmente, que obviamente se superpone, pero vuelvo, es empatizar, y alguna vez lo hablamos, Joseph, y con José, y creo que está eso registrado, respecto de cómo el preparador físico mide al jugador, pero también el jugador está midiendo al preparador físico, ¿no? Lo está examinando, así como también mira al entrenador, pero todo eso implica que te cargas, Joseph, ¿no? Que es un rol cuyas funciones llevan a que termines cargado y vayas a tu casa seguramente cargado más allá después que te saquen los cronómetros. ¿Dónde drena Joseph Cañas como, después de esas funciones de preparador físico? ¿O con qué? ¿Leyendo, yendo a una pera de boxeo, yendo a tirar pelotas de golf o sentándote en una barra con un pana? Yo quisiera las primeras que me dijiste, pero muchas veces no tengo el tiempo para hacerlo. El problema es que salgo del entrenamiento, por ejemplo, y tengo otras responsabilidades que me atañen. Es decir, tengo que llegar a planificar, tengo que llegar a pasar los GPS, analizar cómo estuvo el rendimiento de la sesión, proyectar qué viene en la siguiente sesión, me llama el profe, o sea, tengo muchas cosas que hacer. Yo siempre trato de mantenerme activo físicamente, trato de hacer mucho ejercicio, trato de dormir bien. En las tardes generalmente duermo 1 hora, hago siesta de 1 hora porque mi cuerpo lo necesita, porque mi cuerpo ya son 43 primaveras y contando, y el rancho ardiendo, digo José Antonio. Entonces trato de descansar cuando puedo, trato de trabajar cuando puedo, lo hago. Y al final el mismo cuerpo te va diciendo qué necesitas, y aprenderte a escuchar a ti mismo creo que también es sumamente importante. Sí. Obviamente me gustaría entrenar de otra manera, pero el tiempo es muy corto, no hay mucho espacio para distraerte porque siempre hay algo nuevo. Siempre cuando tú sientes que por lo menos hoy no tienes nada que hacer, te llaman. Yo necesito los números de tal cosa, necesito que me siento a trabajar. Cuando termino, me llega la información de los GPS. Cuando no, tengo que planificar ya lo de mañana, y cuando te das cuenta son las 7, 8 de la noche, cenas a dormir, y al otro día de las 5:30 de la mañana al bombeo, al trabajo. Entonces, obviamente, yo creo que en la vida hay tiempo para todo. Sí. Y cuando yo me enfoco en trabajar, me entrego al 100% a trabajar. Okay. Cuando no estoy trabajando, como en este caso, me entrego al 100% a descansar. Descanso, trato de viajar, trato de desligarme de muchas de mis obligaciones, sí. Por más de que es difícil teniendo 2 hijos, obviamente, pero sí. Trato de hacerlo totalmente, compartir tiempo con la familia. Creo que también te ayuda a recargar un poco esas baterías, porque siempre hace falta. Uno se desgasta muchísimo en el semestre, en el año, y creo que eso te ayuda bastante. Y ya después empieza la lucha interna como dice Jeremías Álvarez, con la loca que tenemos acá adentro, y empiezas a querer hacer cosas. Empiezo a querer hacer un curso, formarme, leer algo, porque siento que me hace falta, siento que mantener mi mente activa me va alejando de muchas cosas que al final son contraproducentes para ti como persona, para ti como profesional. Entonces, trato siempre de luchar contra esta loca que uno tiene en la cabeza, que por cierto me dejó calvo, y trato de sacarle provecho, porque creo que si, como dije al principio, nos mantenemos sin evolucionar, sin estudiar, sin prepararnos, va a venir gente atrás que sí lo está haciendo, y es la competencia. Entonces, creo que ser competente y ser competitivo te mantiene, como lo dije en mi libro, te mantiene allí en el top. Y siempre apuntar, yo siempre lo digo, yo siempre apunto a ser el mejor en lo que hago, así no lo logre, pero siempre apunto. Alguna flecha va a caer en algún momento. Alguna cae, pero siempre hay que apuntar a ser el mejor para poder... La excelencia. Para poder creértelo y poder llegar a ese punto. Entonces creo que eso hago yo. Joseph, y antes de entrar en la anécdota o en tu intervención con relación al libro, que quiero escuchar un poquito sobre eso,
Háblame un poquito del viejo Ali Cañas. ¿Cómo está Ali? ¿Cómo están los Cañas? Ahorita con un nuevo rol en uno de los equipos más importantes del fútbol venezolano. ¿Cómo está esas conversaciones de fútbol entre ustedes? Cuéntame un poquito en qué estatus estamos con el profesor Ali Cañas. Estamos en el estatus que tiene 64 años. Entonces ya está en una etapa de su vida donde quiere enseñar, donde quiere dejar un legado, donde quiere aportar su granito de arena al fútbol venezolano. Y ahora le toca desde la visión, desde la perspectiva de ser asistente técnico de uno de los clubes más importantes, como lo dices tú, José, del fútbol profesional venezolano. Y definitivamente pasamos todas las vacaciones juntos de diciembre. Tuvimos la posibilidad de compartir juntos en familia. Imagínate la charla de fútbol preguntándome sobre la experiencia en Bucaramanga, claro, sobre su nuevo rol allí en el Deportivo Táchira, preguntándome por jugadores. Definitivamente él siempre busca tener ese contacto para saber qué jugador puede tener en la mira, en la vista, en la mira para llevar al club. O sea, fueron, a pesar de que estaba de descanso, como te dije, él siempre busca acercarme al fútbol para conversar. No me pude desligar totalmente del tema fútbol, pero está bien, está bastante tranquilo José en su nuevo rol, está buscando sacar el máximo provecho en ese espacio que está ahorita. Y nada, como te dije, está en esa etapa de la vida donde quiere dejar un legado, donde quiere aportar. Pero donde ya lo ha hecho. La carrera del profesor Ali Cañas, empezando por ti, por todo lo que ha logrado. Pero Fede, no han tenido un chancecito para hablar de fútbol estos dos, ¿no? No, imagínate. No, casi nunca. Para metérsela en la reunión y nada más escuchar. Claro, para que deje el botoncito del teléfono abierto y escuche un rato, eso debe ser sabroso, ¿no? Sí. No, claramente, ¿no? Porque recuerden que estamos con Joseph Cañas, nuevamente aquí en el podcast de la SMA y su director académico José Antonio Quintero. Todavía tenemos minutos por delante, estamos yendo del campo al vestuario, del vestuario a la concentración, sobre todo con los cronómetros colgados, como dice el invitado de lujo, el embajador de la Sports Management Academy. ¿Y cómo se trabaja sobre el acierto y cómo se trabaja sobre el error, Joseph? Eso es algo que a mí siempre me inquieta y se lo pregunto a los entrenadores, bien sea los entrenadores o mismo los preparadores físicos, porque siempre hay días buenos y hay días malos y hay consecutividad de días buenos y de repente hay una seguidilla de días malos en los que estás trabajando sobre todo en el error. ¿Cómo se trabaja allí ante la sensibilidad que puede tener el jugador cuando te toca abordarlo después de perder una final o de no clasificarse un cuadrangular si nos vamos al torneo colombiano, por ejemplo? Yo creo que la clave, y es en donde yo más me enfoco, y pueden ser que ustedes estén allí en acuerdo conmigo, es la consistencia, Fede y José. Para mí la clave está en la consistencia. Hacer lo mismo que tienes que hacer, ganes, pierdas o empates, todos los días. Y siento que gestionar en el triunfo es recontra difícil porque el jugador tiende a dispersarse muy fácil y a creer que ya consiguió todo lo que podía conseguir con el triunfo. Y creo que fue lo que yo más me enfoqué en el primer semestre que quedamos campeones acá en el Bucaramanga, porque el jugador tendía a ver que estás ganando, que vas primero en la tabla, que vas a los cuadrangulares, tiende a relajarse. Y tú mismo, como entrenador, como preparador físico, como asistente técnico, como técnico, te relajas porque crees que lo que estás haciendo está bien. Y yo siempre dudo y pongo en tela de juicio lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque eso me hace mantener enfocado y concentrado y apretadito allí buscando no equivocarme en los detalles. Okay. Si el jugador ve o el dirigente ve una pequeña luz de relajo, de distensión, de que ya estamos listos, de que ya conseguimos todo, también lo asume como es que es muy permeable, el jugador se permea muy fácil. Entonces, claro, si ves que desde la llegada, como dijo José Antonio, el preparador físico está relajado, no quiere hacer nada, hoy nos dejó, toda la semana nos ha dejado libre, llegas a la cancha y en la cancha igual recibes esa misma percepción del cuerpo técnico, del asistente, del fisioterapeuta, del médico. ¿Qué termina haciendo el jugador? Relajándose. Okay. Termina
Pierde la atención. Pierde el norte, pierde el enfoque, pierde todo y termina viéndose el resultado del día domingo, del día sábado, del siguiente partido. Se ve eso. Parece un detalle como que nadie lo piensa, pero que llega al grupo y ve como el cuerpo técnico, empezando por el preparador físico, está metidito en el trabajo, con energía, con actitud ganadora, no te queda otra que pegarte esa energía. Dale. ¿Sabes? Sí. Y eso no es una casualidad de los logros deportivos que han tenido. Qué interesante, Joseph, ese punto. Es que yo trato de enfocar mi trabajo en la consistencia. Trato de enfocar mi trabajo en hacer siempre lo mismo. Es decir, para nadie es un secreto, pues, que tengo responsabilidades importantes en el cuerpo técnico, pero por lo menos yo siempre llego 2 horas antes al entrenamiento. Así no llegue nadie, así no haya nada que hacer. Yo llego temprano, organizo todo lo que tengo que organizar en el gimnasio, organizo todo lo que tengo que montar en la cancha, me reúno con el profe, últimos detalles, me coloco los cronómetros, me pongo el disfraz, salgo como un artista a pintar en el lienzo de la sesión de entrenamiento del día y simplemente trato de que lo que debo hacer lo haga siempre igual. Siempre llego 2 horas antes, siempre monto mi trabajo, siempre planifico el día anterior, siempre todo lo hago, gane, pierda o empate. Y mi forma de expresarme frente al jugador siempre va a ser la misma. Gane, pierda o empate. Yo creo que es esa clave de poder liderar a jugadores o a dirigentes o a fanaticada, es siempre ser igual. Y mira que aquí en Bucaramanga me decían mucho, sobre todo los días de partido, que yo iba muy serio al estadio y que llegaba muy serio y que no me reía y que no, es que no tenía que reírme. Día de partido, claro. Día de partido es día de partido, hermano, y uno va para allá a ganar. Claro. Y si lo ven a uno riéndose, el jugador de una vez empieza, es que el profe ya está listo, si el profe no quiere exigirse hoy, el profe no quiere hacer nada, y entonces yo siempre serio. Bueno, una vez José Antonio nos acompañó en el bus y yo tenía la costumbre de sentarme en el puesto que está al lado del chofer del club, del equipo. Sí. Y cuando íbamos llegando, hubiera una persona o hubiera 1000 personas esperándonos, yo iba serio, escuchando mi música, concentrado y enfocado en el partido, siempre ganando, perdiendo o empatando. Entonces creo que una de las claves para poder liderar, sobre todo a deportistas, es la consistencia. Ser consistente en lo que haces. Si lo estás haciendo bien, ser consistente todo el año en hacerlo. No solamente un día, no solamente una semana, no solamente un mes. Todo el año, todo el semestre. Yo creo que ahí está la clave, ser consistente. Espectacular. Joseph, fíjate y Fede, una vez para terminar aquí, yo sé que se nos acaban los minutos y queremos escuchar un poquito del tema del libro. Sí, claro. Estábamos en Cali, entonces yo compartía con Joseph, me acerqué a un par de entrenamientos, no sé qué, y los jugadores le decían a Cañas, mago, y yo, bueno, este no es mago, este no el apellido no. Y yo después pregunto en el cuerpo técnico, ni siquiera se lo pregunté yo sí, porque creo que le pregunté a Marcos Matías, el profesor Marcos Matías, que si va a ver el podcast, le mandamos un saludo. Claro, vale. No, bueno, aquí estamos en podcast, no voy a decir la mala palabra que dijo, pero bueno, pero claro, si los ha hecho correr a todos, le dice, si los ha hecho correr a todos, mira cómo vuelan todos, le dicen mago, me dice, si como trabaja con esto, son para trabajar. Entonces yo, wow, o sea, la connotación que le van dando el grupo o los referentes, y tú te puedes revisar la nómina del Deportivo Cali en esa época, jugadores importantísimos de selección nacional, internacional, y que se refieran así, de un preparador físico venezolano, joven, como los Joseph. Bueno, imagínate todo. No, por supuesto. Bien contento y un privilegio tener a Joseph. Viste que yo he hecho mis polvitos mágicos y sucede la magia, viejo. No quería decirlo, José, pero tienes que aceptarlo. Claro, yo sé que tú eres muy bueno en tu trabajo y por eso nuestra admiración, nuestro respeto. Sin duda. Porque nos va a aportar muchísimo ahora también desde tu experiencia académica en nuestro programa, nuestro proyecto académico. Sí, Fede, pregúntale rápido a José. Construye tu triunfo. No, de Construye tu triunfo, que tiene sus puntos muy marcados. Así, abuelo de pájaro, que con talento no basta, obviamente. Eso habla mucho de lo que has visto, ¿no? De tu parte experimental, de haber estado en selecciones o
o en clubes donde notas que hay jugadores muy talentosos, pero que al final se estancan o no llegan a todo su potencial, y tú has sabido darles ese salto de calidad. Quedándome o agarrándome de allí, ¿qué significó para ti escribir el libro Construye tu triunfo? Y qué es lo que sientes deja todo ese texto? Para mí fue una satisfacción muy personal, porque ya llevaba años queriendo escribir algo. Sé lo difícil que es escribir. Hice una tesis de pregrado, una tesis de posgrado, tengo algunos artículos publicados y sé lo difícil que es. Y traté de dejar en el libro, utilizando el fútbol como analogía, traté de dejar pasos, estrategias, escalones, para que cada persona que lea el libro no necesariamente tenga que ser preparador físico, entrenador o futbolista, pero que cada persona que lea el libro pueda encontrar herramientas que le sirvan para aplicar a su propia vida y conseguir su propio triunfo. Es muy diferente el triunfo del éxito para Federico Rojas, para José Antonio Quintero, para Joseph Caña, pero cada uno busca ese norte, busca ese objetivo, busca ese target a dónde apuntar, y creo que tener esas herramientas fáciles de digerir, basadas en anécdotas. Traté de que fuera el libro como una especie de café con Joseph, donde pueda sentir al Joseph persona, al Joseph ser humano, ¿sabes? Al que con el talento no le alcanzó para ser futbolista, que cometió errores, que aprendió de ellos y que va a seguir cometiendo errores, seguramente como todos, pero siento que tenía que dejar un granito de arena en vida para aquellas personas que quieran conseguir su propio éxito personal. Aparte de que también sirvió como una forma de agradecerle a mi padre en vida, que pudiera leerlo y que quedara plasmado en un libro. Entonces, grandioso. Todo eso para mí es como una carta de presentación. Yo no voy a vivir de vender libros. No, obvio. Nada. Bueno, quién sabe. pero sí quería que fuera una carta de presentación, que te pudiera conocer, Fede, y decir, más allá de que para los que no saben, aquí en el podcast, Fede hizo el prefacio del libro. Entonces, que quería... Te lo agradezco. No, gracias a ti por hacerlo. No, hermano, un honor. Pero quería que sea mi carta de presentación, poder presentarme, decir, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Un placer conocerte, soy Joseph Caña, mira, te regalo mi libro. Creo que eso deja una muy buena imagen de la persona, del profesional con el cual está trabajando, porque si fuera tan sencillo escribir un libro, todo el mundo tuviera un libro. No, por supuesto. Dos, o tuviera tres. Entonces, siento que el tener esa posibilidad de dejarle algo a la sociedad, a los jóvenes, ya aporté, ya di mi granito de arena. Alguien alguna vez dijo que si vives en esta vida, tienes que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Sí. Ya me puedo morir tranquilo, ya hice las tres. Entonces es una parte importante que yo tenía que cumplir como persona para poder trascender como profesional. Todo eso también, obviamente, fue el cambio, el poder entender aquella conversación que tuve con José Antonio de que me vean diferente, de que mi imagen sea la de un profesional como la que es, como la que quiero proyectar, que no es simplemente querer aparentar ser algo en redes y después como persona, como ser humano, es ser totalmente diferente. Entonces, yo trato de mostrarme tal cual soy, con mis errores, con mis defectos, con mis aciertos, con mis virtudes, y siento que eso ha ayudado al crecimiento profesional y personal que he tenido. Fíjate que una vez, y lo cuento en el libro, una anécdota, estaba en Brasil y hablo con uno de los goleadores del Atlético Mineiro, Marqués, y le pregunto cuál fue el mejor preparador físico que tuvo. Me dijo el nombre, no recuerdo ahorita quién es. Yo le pregunto por qué, y la respuesta que yo esperaba era porque me puso físicamente bien, porque nunca me lesioné, porque a partir de allí me vendieron porque estaba bien físicamente. No, y él me dice fue tal persona. ¿Por qué? Porque en los momentos más difíciles de mi carrera me dio la confianza, estuvo apoyándome, estuvo allí, creyó en mí, confió en mí, y yo esperando que me dijera de la parte física, porque es que me decía, no tocó nada del aspecto físico. Me dijo, el preparador físico que tuve fue porque me dio confianza, porque confió en mí, porque estuvo allí, porque siempre estuvo para mí. Entonces yo dije, mira lo importante que es el llegar a la persona, el llegar al jugador, pero desde el ser humano, desde
Desde el liderazgo positivo. Exacto. Entonces, fíjate, ser preparado físico no solamente poner una barra y que levanten 100 kilos y que después salten, eso es carpintería, desde mi óptica. Sí. Después convencer al jugador que entienda que lo estás haciendo por su bien en común, que se quiera esforzar al máximo para conseguirlo, eso realmente es lo difícil. Eso lo haces con gestión, eso lo haces con liderazgo. Jeremías dice una gran verdad, y es que si tú no lideras dentro de lo que haces, otra persona va a venir a liderar. Entonces, uno tiene que tomar la responsabilidad dentro de tus atribuciones, dentro de tus responsabilidades, de liderar, de empujar, de enfocar lo que tú quieres, cómo lo quieres, obviamente teniendo el liderazgo mayor o la cabeza visible o la punta del iceberg, que es el director técnico, que irradia todas las directrices que debemos manejar nosotros como parte de un cuerpo técnico, y hasta qué punto podemos nosotros influir o liderar y hasta qué punto no, porque hay momentos donde tienes que dar un paso al costado y esperar a que sea el técnico el que aplique su liderazgo para poder tomar decisiones en el cuerpo técnico. Totalmente, totalmente. Bueno, Joseph, la verdad, muchísimas gracias, Fede. Yo creo que ya estamos en los minutos finales para que nos despidamos. Sí. Bueno, quiero cerrar mi intervención, Fede, para que tú por favor. la palabra, en agradecerte a ti también, Federico Rojas, por favor, José, aceptar apoyarnos en esta segunda temporada del podcast de Se Habla Deporte, de Sport Talk. La verdad es que nosotros estamos muy contentos de tenerte porque también te conocemos muy bien, conocemos tu trayectoria, tu carrera y lo que te preocupa y lo que te ocupa también en ayudar a que las futuras generaciones de líderes deportivos en Venezuela tengan herramientas para crecer, para estudiar. Este proyecto lo hemos trabajado juntos hace muchísimos años. Por circunstancias laborales lo hemos enfriado, pero creo que llegó el momento de ponerle corazón entre todos y sacarlo bien adelante. Muchísimas gracias por tu confianza siempre, hermano. También. Así será, José. Lo que dijiste lo reafirmo desde hace varios años, que esto estaba ahí pendientísimo de desarrollarlo con frecuencia y como corresponde para que sea provechoso para las generaciones actuales, las que vienen. Como decía Joseph, siempre dejar algo, independientemente sin saber a quién le caerá. Alguien podrá o sabrá sacar provecho, sabrá aprovechar y sabrá desechar lo que no le sirva. Pero yo en este caso también admirándolos a cada uno de ustedes desde sus facetas, porque me agarro y uno acepta también porque sabe que va a trabajar con gente voluntariosa de buena fe. Y cuando nos juntamos así, yo siento que le dimos sentido al tiempo durante este rato que hemos compartido en Se Habla Deporte, en Sports Talk, aquí en Sports Management Academy, con su director académico José Antonio Quintero, con Joseph Ali Cañas, que me deja en cuanto al tema de liderazgo hoy 3 particularidades: el sacrificio como parte del liderazgo, el no traicionar las metodologías y el ser competente y ser competitivo, que lo entiendo como 2 verbos distintos, no iguales, sino parecidos. Gracias a ustedes dos y gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio y los esperamos en la próxima oportunidad.